porque por todos lados donde va Villanueva hay que preguntar por el campo de terroristas que tenéis, que no debía estar con nosotros y todo siempre igual. Y esto ya está uno acojonado del campo de fútbol. Ojo, la alcaldesa, quiero para que lo sepáis, y es verdad, me llamó al ayuntamiento y dice, vente, Carmonilla. Subimos arriba, en su despacho me puso un contacto con el que más manda de la Junta de Andalucía, y el hombre me prometió y me dijo que era verdadero, que dentro de 2 meses, porque saben todas que las cosas del Palacio van despacio, tiene muchas cosas que dar, pero el campo de fútbol, si Dios quiere, pues lo vamos a tener dentro de 2 meses, que creo que es justo, porque en Villanueva de Córdoba decían que antes se conocía por el jamón, ahora se conoce por el balón. Antes Villanueva, ¿dónde está Villanueva? Y si algún tarugo hay que me perdone. ¿Dónde está Villanueva? Villanueva está al lado de Pozo Blanco. Y ahora vamos a todos lados con Villanueva. Ahora está Pozo Blanco, debajo del Villanueva. Y yo no tengo ni maldad ni lesión a malos tarugos, tengo muy buenos amigos. Pero el Club Deportivo Villanueva está haciendo una campaña, unos 5 años que lleva dando gloria a Villanueva, por eso yo le pido a Conchi, ahí está también Carlos, a todos los ayuntamientos, que hagan lo posible, que laven ya por fin el campo, que nos traten como personas, porque la verdad que a los futbolistas, hasta los mismos del pueblo dicen que es verdad que es una mentira. No me quiero más alargar de eso, yo por haber dado las gracias por aguantarme este rollo que he metido, darle las gracias a Conchi y sobre todo a Puy, que nos está bien de luna te ayude siempre, que yo sé que a algunas personas hay cosas que no les gustan, pero has tenido el valor, yo digo la verdad, tú has sido valiente, a algunas personas le dicen cobarde, en el libro, pero no lo dan como lo pone, yo creo que he sido más cobarde también, porque yo iba a ir al programa ese de ratones colorados, que hicieron el programa en la emisora, no sé si fue Juan o Vicente, parece que fue Juan, y me dio miedo, porque yo hablé también de lo que tú hablas en el libro, yo también pasé en aquellos tiempos difíciles, y ya como pone las cosas en el pueblo, tampoco me da decirlo porque es la verdad, a la mala muerte se sabe. En los tiempos difíciles, que es el libro, lo difícil para la gente joven que no lo comprende. Yo iba con mi madre en los tiempos de traspelo, cuando no iba a comer y nos cogió la Guardia Civil, a mi madre le pegaron delante de mí, le pelaron la cabeza, en fin. Luego después los rojos, los otros, entraron en mi casa, nos tuvieron allí con la ametralladora a mi hermano, yo era entonces pequeño, mi madre se escapó, vino al cuarto de la Guardia Civil, se dieron cuenta los rojos, hicieron una cervecina de miedo, tenemos un corazón de Jesús, ni le toparon, se presionaban ante él, porque aunque estaban en esas circunstancias los rojos, también eran cristianos y creían en Dios. Porque yo hace el último día que he estado con una guerrillera, una comunista, y he llevado un Miguel para verla, porque están enfermas las dos, han estado muchos años en la cárcel, y dicen que creen en Dios y en las personas, lo que no creen es en el egoísmo de la política y lo que hace daño. Porque la vida es bella, pero es muy corta, y no sabemos aprovechar, no tenemos que odio, rencor, y no nos apoyamos. Y la verdad que misma cosa en la vida, que llevarse bien, querer a tu pueblo, querer a la gente de tu pueblo, y nada más. No voy a decir más porque me voy a emocionar. Perdonadme y que la Virgen de Luna os bendiga a todos porque no hace mucha falta. Bueno, aquí a Puri le han mandado una carta que eso también me ha emocionado. Porque a ver si la Conchi la puede, porque viene a mano, pero escuchar bien esta carta, que verás cómo os va a encantar. Bueno, pues es una carta que te ha escrito, Puri, una persona mujer que no es de aquí del pueblo, está casada con un hombre de aquí de Villanueva, pero viven en Canarias, creo que está, y entonces pues vino de vacaciones y me compró el libro y me mandó esta carta. Bueno, lo leyó. Escuchad bien, por favor. Gracias por permitirme pasear por tu pueblo. Gracias por hacerme sentir una más junto con todos los que son y han sido. Soy una niña de capital y jamás supe de pueblo. Para mí no eran más que un quebradero de cabeza en el colegio y unas cuantas casas juntas entre capital y capital. No supe de su gente, ni de sus problemas, ni de sus esfuerzos por seguir vivos. Mis padres son de 2 pueblecitos de Granada, que hasta ahora no conozco, y que a partir de ahora estoy empeñada en conocer, porque gracias a ti he visto de qué estamos hechos las personas, y a mí me faltan historias, me falta mi historia, porque es la historia de mis padres.
es la historia de sus pueblos y de quienes lo formaron y lucharon. Una promesa me hago: las nietas de mi marido van a tener su historia completa, porque aunque son de muy lejos van a conocer el pueblo de su abuelo, que también es su pueblo, porque como tú dices, él es una semilla de Villanueva, y aunque sus raíces las ha plantado lejos, forma parte de todos vosotros, y sus nietas también. Tu libro va a ser el cuento que les leas cada vez que tenga un ratito con ellas, y van a conocer y van a amar el pueblo de su abuelo, su pueblo, Villanueva de Córdoba. Gracias, Elena. Bueno, y ahora yo creo que debe de hablarnos Puri de su libro, de por qué lo ha escrito, de qué ha sentido y de que nos hable de su libro. Y también yo invito, si alguien quiere hacerle alguna pregunta. Por supuesto, estoy abierta a todas las preguntas. El libro pues empecé a escribirlo ahí contrarreloj, porque resulta que se formó aquí un concurso, lo dio por la radio, aquí en el ayuntamiento, con motivo del 5º centenario de Villanueva de Córdoba, en el año 2000. Y entonces pues dice mi marido, hay un concurso, fui, como él sabía que me gustaba tanto escribir, fui, recogí las bases y me puse manos a la obra. Yo no sabía escribir en ordenador y todo escribía a máquina, por eso tiene bastantes errores, porque después uno de mis hijos, que tampoco tenía muchos años, me lo pasaba por las tardes a ordenador. Ahora ya sí sé, y el último que he escrito está en el ordenador, y el otro que estoy escribiendo, que traigo aquí la introducción del que estoy escribiendo ahora, pues sí están hechos ahí. Y entonces pues tiene de pasar de una cosa a la otra, pues siempre se comen palabras y faltan cosillas. Y yo que tampoco he ido mucho a la escuela, como dice Carmonillo, yo hasta séptimo nada más, no acabé ni la primaria siquiera. Pero en fin, por eso tiene esas faltas que tiene. Y aparte, muy corto de tiempo, eso fue después de los Reyes, empecé a escribirlo en febrero, y el 13 de junio lo llevé yo al ayuntamiento, pero luego el certamen eso quedó desierto y no le dieron a nadie el premio. Y entonces pues ya un día lo recogí y decidimos que lo iba a publicar, porque era el único que tenía alguna posibilidad de ofrecérselo a mi pueblo, porque los otros libros que he escrito yo llevo escribiendo toda la vida, ¿no? Desde que tenía 16 o 17 años empecé a escribir el primer libro. Tengo en la actualidad, tengo 8, este es el número 7, y el 8 lo he escrito después, pero están sin publicar. Lo que pasa es que eso siempre pues vale mucho dinero y no se puede, sobre todo cuando se tienen hijos, que los primeros son ellos, pues hay que esperar a que sus necesidades estén cubiertas para que sean las nuestras. Y esa pues es la historia del libro. Yo lo llevé allí y pasaba un mes y otro mes y no decía ni que desierto ni nada. Del libro no se oía nada, ni en la radio, ni avisaban a los que habíamos participado. Y digo, anda que se me lo pierde. Y fue cuando ya decidí traérmelo y hacerlo. Luego pues lo he puesto, para el que no lo conozca, puesto en la biblioteca como estaba antes, y la ermita de San Gregorio, para el que no lo haya visto nunca. Que ya sé que muchos de aquí ya, gracias a Dios, lo han leído. Eso, que son imágenes que ya no volveremos nunca más a ver en el tiempo, ¿no? Y luego pues decidimos que fuera cosido en vez de ser pegado, porque siempre un libro de más calidad parece que queda mejor en una biblioteca. Los que leemos mucho, lo único que nos importa es el interior del libro, pero hay personas que solo compran un libro para tenerlo puesto en la librería, entonces si tiene una mala encuadernación, pues no lo compran. Ha tenido un defecto grande que me di cuenta después, que dentro del libro pues no figura mi nombre en ningún sitio. Si se pierde la sobrecubierta, pues no queda nada. Así que el que lo haya comprado, si alguno quiere, eche unas gotitas ahí de cola para que no se pierda la cubierta, porque si no ya no se sabrá jamás quién lo ha escrito. No me di cuenta hasta después. Si yo me doy cuenta, se lo digo de la imprenta, y la verdad es un error tontísimo, pero que de los muchos que tiene el libro, pues ese es uno de los principales, porque se pierde la cubierta. Y los otros libros pues no tienen nada que ver con Villanueva. Esto lo he escrito yo y es como si fuera Villanueva la que habla. No sé, que lo haya leído, se lo ha interpretado bien. Villanueva es una persona que tiene alma, que tiene sentimientos. No sabía si ponerlo en masculino, si en femenino, el pueblo, y entonces al final pues opté porque sería masculino. Y entonces va hablando de las cosas de su pueblo a través de los ojos de un niño, desde que es pequeño hasta el año 2000, que es adulto. Por eso si alguno lee el final, pues comprobará que es así, cuando el niño ya es mayor. Y sobre este libro eso es todo lo que tengo que decir. Sobre los otros, pues son diferentes, son todas novelas. Hay quien le gusta y quien no le gusta la novela, y entonces el que no le gusta leer no compra un libro. Y este, por ser de Villanueva, yo sé que más de 2 personas, aunque no lean, pues lo compran o lo han comprado ya por ese hecho, ¿no?
Y luego aquí pues tengo también, luego ya si después de que me hagan preguntas, si me quieren preguntar algo, pues leeré, que esto es la introducción de mi último libro, en el que me gustaría que todos colaboraran a hacerlo, porque en este también colaboraron, ¿no? Porque son mis recuerdos y de cosas que me contaban mis padres y mis abuelos, tal conforme estoy diciendo ahí. Y este pues sobre el que estoy escribiendo, el último que escribí es una historia de amor, ¿no? Y este pues sobre los malos tratos a las mujeres, y quiero que sean mujeres reales. El primer caso que he puesto, que no lo traigo aquí, esto la introducción no la ha leído nada que mi madre y María Josefa, que está allí al fondo. Hola. Son las únicas que lo han leído y la primera historia, pero yo no traigo la primera porque no se haga muy largo. Pero lo otro pues sí me gustaría leerlo, y me gustaría que ustedes, que si conocen historias de esas, que me las cuenten. No solo quiero malos tratos de las mujeres, sino también de los hombres, porque yo creo que hay hombres que también son maltratados psicológicamente por sus mujeres, no que vayan a lo mejor a golpearlos. Y algunos a pavos. Y entonces yo quisiera pedir a todos vosotros que si conocéis historias de esas, como ya sabéis dónde estoy, pues me las contáis, yo tal conforme digo aquí, a nadie le voy a decir el nombre, además los nombres que yo pongo son todos ficticios, igual que en mi libro. La historia que cuento tampoco son el nombre de los autores. Verás que a su hija yo se lo he comentado y no le hubiera importado que hubiera dicho su nombre, pero a mí me parece que esa historia ya hay que olvidarla y no hay que señalar a las personas ni por lo que sufrieron ni por lo que no sufrieron. Esa historia de la guerra de la que ha estado comentando Bartolomé. Y por eso en esto, pues cada personaje, yo he empezado por la A, el primero es Alejandra, y cada uno irá con el abecedario y será un nombre que no tiene nada que ver con la realidad. Aparte de que yo no diré tampoco quién es, se lo voy a leer, o lo leéis vosotros. Si quieres leerlo porque es tuyo. Y yo nunca lo he En leído. estos momentos, Sí. el pegar eso es mejor con pegamento de contacto, porque la cola se queda hasta que tira. Yo no y- sé, mi y hijo se con puede toda la mía mover. lo ha arreglado muy bien, no sé cómo me ha dicho para que no se le caiga. Es que utiliza muchas veces el pegamento de contacto. Yo no sé, Pepe lo ha pegado también con lo que sea, para que no se pierda. Y eso se le da a un lado y a otro, y después se coloca en su mismo sitio, se aprieta y se le pasa que sea. Es un error grande, si lo pudiera una edición, pues en ese caso ya pondría el nombre. Igual que por ejemplo esa jugar que viene ahí, pues era viene ahí ese de mi bisabuelo. Y ese, el ajuar tengo yo la copia, lo que pasa es que el ordenador ni escáner ni nada, sino yo lo escaneo y queda mucho más bonito con aquella letra. Y algunas palabras que era difícil de entender, era un manuscrito, se hubiera quedado mucho más. Si otra vez yo vuelvo a hacer, por lo que sea, que se agotaran, no creo, pero sí, por si acaso, pues ya lo haríamos de la otra forma. Y entonces también voy explicando pues, todas las cositas de eso, porque los que vengan después no van a saber nada, ¿eh? Esas cosas la gente no controla lo demás aquí. Porque hay algunos que vengan y después digan, bueno, ¿y esto qué significa? Entonces después pues, lo voy contando, eso sí me lo dijo mi madre las cosas esas, porque no sabía mucho lo que significaba, para que no se pierda nunca en el tiempo. He llevado un libro a cada colegio, al instituto, al colegio de la escuela hogar también, para que todo el mundo pueda leerlo. Aquí hay otro en la biblioteca, para que todos se enteren y no se pierdan, porque si en la biblioteca es difícil que se pierda, ¿no? Digo yo, si no se pierda. Bueno, voy a leer a continuación lo que es mi libro. Se llama Como Rosa de Otoño. Los relatos que a continuación detallo son hechos totalmente reales, vividos y sufridos en los cuerpos de mujeres tan carnales como nosotros. Naturalmente, que los nombres que figuran son totalmente ficticios, no corresponden a los de las protagonistas de la historia, pues creo que es mejor así. Aquellos que hayan vivido de cerca lo que relato sabrán a quién o quiénes corresponden dicha historia, pero aquellos que la desconozcan ignorarán para siempre a quién se alude. En un principio pensé titular este libro, que ahora comienzo, La familia y la sociedad ante los malos tratos. Pero tras recapacitar largamente sobre ello he llegado a la conclusión que aquellas mujeres que en su tiempo fueron víctimas de la violencia de género y que además de ello sufrieron la incomprensión tanto de familiares como de amigos, como la de los gobiernos de ese tiempo en que ellas vivieron, sin que ninguno de ellos hiciese nada para evitarlo, culpando en parte de ello a las propias mujeres. Es más, que algunas de ellas, y tras el paso del tiempo, libres ya de sus maridos y agresores, libres también de la influencia familiar, continúan sintiéndose culpables de ello, provocadoras de aquellos malos tratos y por tanto merecedoras de los hechos. Es triste que continúen pensando de ese modo. A mí se me llena el alma de tristeza cuando lo escucho, porque continúan siendo prisioneras de su mente, de su propia esclavitud. A veces creo que para ser libres es necesario aprender a serlo desde los principios de la vida, pues aquellos que nacieron esclavos y se sintieron esclavos hasta bien entrada su madurez
Son incapaces de ser libres, de sentirse libres, posiblemente porque no gozaron ni de libertad de pensamiento y ahora tienen miedo de ser lo que nunca fueron. Tienen miedo de la libertad que ahora les otorgan los gobiernos y la sociedad. Por eso creo que el título de mi libro debe de ser tan hermoso y tan delicado como las rosas de otoño, que apenas nadie las mira, pero que si alguien lo hace podrá ver la inmensa belleza que su menudencia encierra. Hoy, a principios del año 2005, de la era cristiana, como se decía en antiguos libros, miles y miles de mujeres continúan recibiendo malos tratos, tanto físicos como psíquicos. Estos últimos son malos como los otros, que aunque no dejan huella física, hacen profundas heridas que no hay médico ni hospital en el mundo que puedan curarlas, porque son tan profundas como el alma. Estas mujeres del siglo XXI aún no han aprendido a ser libres. Sin embargo, muchas de ellas se sienten a gusto con su destino. Creen que las cosas deben de ser así, que siempre lo fueron y que la mujer debe someterse al marido y aceptan la situación con agrado, sin rebelarse por ello. Es un poquillo largo, pero por eso no me he traído más que la introducción. Si os cansáis me lo decís, así. Pero están equivocadas. Las cosas no son como antaño.